La adolescencia es una etapa de exploración y descubrimiento de nuestra sexualidad. Dudas, inquietudes y miedos respecto a los cambios que se observan en el cuerpo y los primeros pensamientos sobre las relaciones afectivas surgen durante esta etapa de vida, por lo que es fundamental promover el diálogo en el hogar y proporcionar información confiable a las y los adolescentes. De esta manera, ellos tendrán las herramientas necesarias para identificar situaciones de riesgo y, en su momento, construir relaciones sexuales y afectivas plenas. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de los adolescentes y la sexualidad, así como de la importancia de abordar estos temas en el hogar. Efectivamente, la importancia de abordar este tema, la sexualidad en la familia, y bueno, aquí nuestros grupos de expertas, de expertos, bueno, pues nos van a decir de qué forma lo podemos hacer con nuestros hijos para generar esa confianza con ellos. Ojalá nos acompañen cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, el tema del día de hoy, martes de familia. Y quiero saludar y agradecerle a Lía Vadillo, quien en este momento se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana y estará alternando junto con Magdalena Alejo. Muchísimas gracias, Lía. Y también quiero saludar a Azucena Celis, que ya está lista como siempre, muy pendiente de sus comentarios y de sus preguntas. ¿Cómo estás, Azu? Bien, Leti. Hola, buen día. Pues sí, ya estamos listísimos, completamente en vivo a través de Facebook Live, a través de YouTube Live. Y pues también ahora que nos ve en la señal nacional, puede tomar el teléfono en su casa y marcar el 55 51 66 40 00 y hacernos llegar cualquier comentario, cualquier pregunta, porque le van a empezar a surgir dudas con este tema y aquí están los expertos para resolverlas, Leti. Así es, ya verá que va a estar muy, muy interesante este programa. Quiero saludar y presentar a nuestras invitadas e invitado del día de hoy y voy a comenzar con la doctora Giselle Ureta Sánchez. Ella es sexóloga infantil de Consexual.mx, directora del Centro de Educación Sexual Integral Exduca y cofundadora de la plataforma de educación para niñas y adolescentes Consexual.mx. Gracias por estar aquí, Giselle. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. También saludo con muchísimo gusto y le agradezco a Alexis Orel. Él es psicólogo, especialista en educación integral en sexualidad. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Diálogos en Confianza. Y también le agradezco y saludo con muchísimo gusto a Ana Cristina Cervantes Cadena. Ella es psicóloga, sexóloga clínica y educadora en sexualidad humana. Dígame si no vamos a tener un excelente programa. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, buenos días. Muy buenos días. Giselle, comienzo contigo. ¿Qué podemos entender por sexualidad y qué ámbitos de la experiencia humana abarca este concepto? Bueno, el tema de la sexualidad abarca pues un amplio término y un amplio concepto, porque la sexualidad no solamente, como se ha visto, tiene que ver con la cuestión de las relaciones sexuales o con la reproducción humana, sino tiene que ver con todo lo que conforma el ser humano e inclusive todos los seres vivos. Entonces, desde que nacemos hasta que nos morimos, pues vivimos con nuestra sexualidad. Desde que estamos, sentimos, tenemos emociones, pensamos, deseamos, y bueno, en conjunto con ello, todo lo que tiene que ver con nuestra biología y nuestros aspectos sociales, claro, nos conforma esta parte de la sexualidad. Y entonces, pues esto básicamente es lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate que es interesante y voy a retomar lo que hoy la nueva escuela mexicana, pensando en el referente que podemos tener como papás y mamás en relación a la escuela, que invita a que miremos la sexualidad como una construcción cultural. Es decir, tenemos un cuerpo, tenemos emociones, pero lo que le va a poner el aderezo, digamos, esa vivencia corporal, emocional, tiene que ver el contexto donde estamos situados, ¿no? Cada contexto, empezando por la familia, le va a mandar un mensaje sobre cómo vivir la sexualidad, cómo ejercerla, y desde esta mirada planteamos que a veces nos enseñan o a disfrutarla o a negar la sexualidad. Y aquí creo que la reflexión es, ¿la disfrutamos o la negamos, ¿no? Creo que eso puede ir viendo de qué tanto hablamos en casa o no hablamos de ello, ¿no? Efectivamente. Claro. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que justo es una construcción social, política, cultural, y que entonces la influencia de todo lo que vivimos es lo que nos construye. Y a pesar de que hayamos crecido con la misma familia, que seamos hermanos, incluso gemelos, no va a ser lo mismo nuestra construcción de la sexualidad.
y por supuesto en la adolescencia no es la misma que vivimos nosotras y nosotros a la que están viviendo actualmente. Así es. Ahora, Ana Cris, ¿a qué cambios se enfrenta un adolescente que los hace tener más interés y más curiosidad sobre su sexualidad? Que nadie les hable del tema, que se les niegue o que se les digan cosas que ellos ya saben o que han escuchado, pero que les mientan. Entre los amigos escuchan muchas cosas sobre sexualidad, en redes sociales actualmente, y que no tengan un acceso adecuado a la sexualidad, que no tengan un acceso adecuado a la información, les genera mucho más ímpetu de querer buscar y desafortunadamente buscan en lugares poco adecuados. Claro, la importancia de hablarlo en familia, pero muchas veces se tiene como cierto miedo. A veces se piensa o se pensaba en muchas ocasiones que hablar con los jóvenes sobre sexualidad era como invitarlos, ¿no? Sí, se sigue pensando. Sí, Todavía, o sea, sí, se sigue pensando y sumado a ello, creo que una parte muy importante es que hoy vivimos en una cultura muy sexualizada, donde los medios digitales, los medios de comunicación y todo lo que está, los discursos que se están hablando se están basando mucho en el tema de la sexualidad. Entonces, esto abre mucho a las preguntas que muchas infancias y adolescentes tienen y que, como bien dicen, no hay una respuesta en sí y tienen acceso rápido a espacios donde no encuentran ni siquiera esas respuestas. Claro, por supuesto. Ahora, Alexis, ¿a partir de qué edad se tiene que hablar con un niño de sexualidad y de qué forma empezar en estas diferentes etapas de la vida de un ser humano? Pues prácticamente, más bien a lo largo de la vida tenemos que abordar el tema. Ya ni siquiera es colocar una edad, sino más bien el propio desarrollo de cada persona nos va a ir dando cuenta qué necesidades tiene. En la infancia, digamos, cuando entran a la guardería, hay que empezar a hablar. Digo, no le vas a hablar, pero ellos van a ir demandando. Sobre todo en el preescolar ya vas hablando de las diferencias entre niñas, niños. Y hoy también cuando hablamos de infancia atrás, pues hay que apelar a lo que ellos, cómo se van sintiendo. Y ellos nos van dando pauta de qué necesidades tienen. Cuando van ya en primero de primaria, segundo, tercero, hay un desarrollo donde van a empezar a preguntar qué pasa con el cuerpo de la otra persona, ¿no? ¿Por qué es diferente y demás? Se quiere identificar, de ahí vienen los juegos sexuales que tienen los niños y las niñas, de reconocimiento corporal sobre todo, y es donde tenemos que hablarle, a partir de qué son diferencias, cómo se sienten como niñas, como niños, o sea, una expresión distinta a lo que esperamos, hablando de las infancias trans, pues tener que escucharles para ir acompañándoles conforme a las necesidades que van manifestando. Pero hoy sobre todo, ya lo hablaba Giselle, somos una sociedad muy sexualizada, entonces ya no podemos pensar que hay que hablarle a los 7, 8, hasta los 10 o hasta la adolescencia, porque hay una socialización que nos está invitando a estar siempre atentos a ir dialogando con nuestras hijas sobre este tema, ¿no? Lo que pasa es que sí se piensa muchísimo en que el tema de la sexualidad se habla ya cuando los niños están más grandes, ¿no? Y de repente yo escuchaba a mucha gente en mis tiempos decir, está muy chiquito para hablar de eso con él. Y eso es una total, pues, equivocación, quiero pensar, porque entonces te convierte en un adolescente con muchas preguntas. Claro, y sobre todo porque pues ya saben muchas respuestas. En realidad, y entonces cuando llegamos en un momento donde empieza la pubertad, ya tienen muchas respuestas y curiosamente hay varias investigaciones donde se dice que cerca del 60-75% de las adolescencias sí quisieran que sus papás les contestaran las preguntas. Sin embargo, cerca del 50% de los papás quieren abordar el tema porque no saben cómo hacerlo, les da miedo, hay muchos tabúes y mitos. Pero bueno, si sabemos, hoy en día la digitalización empieza a partir de los 6 años. Claro. Entonces, pues obviamente las preguntas empiezan desde muy tempranas edades. Muy tempranas edades. Fíjense que los quiero invitar a ver este testimonio. Es un testimonio anónimo de una joven que nos platica, bueno, pues de qué elementos ella pues se valió para informarse sobre la sexualidad y además pues lo difícil que era hablar este tema con sus papás. Vamos a escucharla. Tengo 26 años y actualmente estoy estudiando. Cuando yo era joven aprendí de la sexualidad por medio de libros, más que nada informándome sobre las películas. Eso me ayudó muchísimo, las historias de mis amigas en la secundaria, en la preparatoria. Incluso mi tía, que era la persona con la que vivía en ese momento, me regaló un libro que se llamaba ¿Qué huele con?
Y bueno, ahí venían temas sobre sexualidad, el gusto, el crecimiento de cómo cambia tu cuerpo, qué es lo que le ocurre a un adolescente, qué es lo que puede llegar a pensar. Y todas esas cosas fue que yo fui adquiriendo ese aprendizaje, porque nunca lo tuve de forma directa. No tuve esa oportunidad en que mis padres o las personas con las que vivía se sentaran a hablarme del tema. Era muy ajeno, en la casa no se tocaba ese tema, entonces era algo más de que yo misma hasta me daban el libro, ¿no? Como infórmate tú y pues ahí, porque nadie lo podía hablar. Desde mi punto de vista, en mi casa no se hablaba de este tema porque había mucho prejuicio. Bueno, yo considero que mi educación autodidacta fue pues un gran logro. La verdad yo no tenía idea de cómo hacer esto, pero gracias a las películas que vi de niña, eso pienso que fue lo que más me impactó, y las historias también de mis compañeras de secundaria que pues se llegaban a embarazar y no querían, la preparatoria, ¿no? Que Chim se embarazó y el novio la dejó, y todo esto me afectó a mí de tal forma que incluso le tuve pánico, a un pánico cañón, que yo cumplí 18 años y no me atrevía a tener una relación sexual porque yo tenía mucho miedo de quedar embarazada, de mi infección sexual y todo eso. Entonces me limitaba, ¿no? Eso ya después en psicología lo fuimos tratando para ir liberando esta parte, pero pienso que el hecho de que yo me haya educado con libros, ¿no? De diferentes autores, también el internet a veces no ayuda tanto, pero sí poder ver diferentes contextos, ¿no? ¿Qué pasaría si, como en esa suposición, esa imaginación, me llevó a mí a ese contexto de lo que pasaban los personajes en las películas? Y dije, no, yo no quiero esto, ¿no? Hasta que yo estuviera lista. Pues hoy me siento contenta por el proceso que llevé, que haya empezado mi vida sexual grande, por así decir. Me siento contenta con lo que ahora concibo de la sexualidad, que no la tengo pues juzgada, ¿no? O en el olvido como a lo mejor mi familia la tuvo, pero tampoco es que me vaya al extremo del libertinaje, ¿no? Eso es algo que me gusta muchísimo de haberme educado con libros. Soy una chica que aprendió de su sexualidad por libros, revistas, películas, amigos y conexiones cercanas. Muchísimas gracias a esta joven por este testimonio, y bueno, pues ahí, como bien lo han mencionado, pues ahorita ya hay pues muchos elementos de donde se pueden informar, pero pues no todos son confiables. Entonces sí es muy importante también saber que pues el internet no siempre ayuda mucho, como bien lo decía ella. ¿Por qué si la sexualidad es un tema fundamental para el ser humano, por qué les cuesta tanto trabajo abordarlo a los papás? Bueno, bajo mi experiencia, les ha costado muchísimo trabajo porque fuimos una generación donde no fuimos educadas desde la sexualidad. Y se vio desde un mito, desde muchos tabúes, desde muchos miedos, desde muchos prejuicios. Entonces, se piensa y se sigue pensando todavía que hay toda una temática con respecto a si se habla de sexualidad, van a convertirse en personitas desde muy pequeñas, a hacerse promiscuas, a inducir el tema de la sexualidad, sobre todo por el miedo a las relaciones sexuales. Sin embargo, hoy tenemos pues grandes números de embarazos en adolescentes. Eso quiere decir que pues no funciona el no hablar de ello, ¿no? Claro. Y otra de las cosas que también es importante es que no solamente es la información en sí, sino también la formación. Nosotros que nos dedicamos a la educación sexual, lo hemos visto en esta parte de que la formación, o sea, la toma de decisiones, el hacer conciencia, el hacer la reflexión desde mi cuerpo, desde mi relación intrapersonal e interpersonal. Y entonces eso les cuesta mucho trabajo a los papás, y cuando al final lo pueden ver, es cuando se dan cuenta de que no es tan difícil hablar de la sexualidad, pero lo ven desde una visión muy en tabú, muy en... Nos ganan los prejuicios, ¿no? Nos ganan los prejuicios. Efectivamente. Ahora, ¿por qué también muchas veces los papás prefieren dejarle ese tema también a la escuela, a otros, o se prefieren como que mejor que te expliquen allá, ¿no? Sí, creo que recordando es curioso cómo evadimos o le tememos algo que nos va a generar disfrute, porque el gran tema o el tabú es que la sexualidad va a lo placentero, ¿no? A disfrutar. Y hay que ver la sexualidad como algo que te lleva al bienestar, ¿no? O sea, finalmente cuando uno no la vive, no la vivencia de manera adecuada, lo sintomatizan diferentes afecciones negativas para nosotros. Entonces hay que mirar hoy que la sexualidad, vivirla, hablarla,
nos va a llevar al bienestar. Y finalmente, a partir de que nos da miedo hablar de eso que nos genera placer, pues tratamos de delegarlo, ¿no? Entonces, ¿quién es a quien lo delegamos? Pues finalmente el ente es la escuela, ¿no? Es donde hay, pero la escuela te dice, es que si les hablo, los papás se van a enojar. Entonces está entre un pimponeo donde queda en medio la adolescencia sin tener la información adecuada, porque finalmente también el docente, la docente, pues al mismo tiempo también es papá y mamá con sus propias historias, su propia carga, y pues se vuelve un círculo vicioso. Pero cuando se trabaja con ese círculo, realmente el resultado es bastante favorable, ¿no? Así es. Ahora escuchábamos a la joven del testimonio, Ana Cris, que nos comentó que ella, su educación sexual fue pues autodidacta. ¿Cuáles son las consecuencias, los beneficios o los riesgos de que un adolescente lleve su educación sexual de manera autodidacta? Creo que aquí el tema, más allá de los libros, que bueno, habrá libros más adecuados que otros, con una perspectiva de género, con una perspectiva mucho más adecuada, pero el punto creo que de la educación en sexualidad es llevarlos a la reflexión. Cuando ellos están mirando, no importa si son redes sociales, si es a partir de libros, si es lo que les dicen la familia, los amigos, pero que hagan una reflexión personal, creo que eso es lo importante, porque a partir de lo que leen, de lo que pueden escuchar, de lo que pueden incluso compartir con amistades, pero que se empiecen a cuestionar esto cómo influye en mi vida, esto es para bien, esto es para mal, esto cómo me impacta. Creo que es a partir de ahí, porque papás y mamás podrán informarles sobre muchos temas, pero de pronto nos falla y queremos imponerles la forma en la que pensamos, la adolescencia que vivimos nosotras, ¿no? Entonces los adolescentes nos dicen, no va por ahí. Entonces empezamos a tener un choque con ellos y con ellas, y no los llevamos a la reflexión, a una toma de decisión consciente. Cuando educamos es para eso, para generar habilidades, para que ellos puedan entender el mundo que les está rodeando y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, el autodidacta me parece que es adecuado. Sí hay libros que no recomendamos, ¿no? Sobre todo cuando tienen una visión poco adecuada de la sexualidad o sin perspectiva de género. Tendría que ser, o lo ideal, como bien lo mencionan, pues es también de la mano con los papás, ¿no? O sea, acercarles este tipo de libros adecuados, informarse con especialistas y también no tener miedo de que si no sabemos algo como padres, pues lo podemos investigar, ¿no? Porque es absolutamente normal y no tenemos la obligación de saber absolutamente de todos los temas. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si soy mamá, estoy viendo Diálogos en Confianza y digo, me da muchísima pena hablar con mi hijo? ¿Cómo dar ese primer pasito para generar esa confianza? Porque también, pues, las cosas no se hacen de un día para otro y si no has hablado con tus hijos sobre este tema, no puedes llegar hoy y decir, a ver, siéntate. O sea, ¿de qué forma podemos abrir ese diálogo? Pues hay muchísimas áreas de oportunidad. Yo creo que hablar de sexualidad es hablar de la vida, hablar de las cuestiones afectivas, hablar de lo que nos forma como hombres y como mujeres, hablar sobre nuestras identidades, hablar de lo que sentimos, hablar de lo que nos gusta. Y bueno, también en un aspecto que tiene que ver con una cuestión cultural, sexualizada, pues también hacer como la reflexión de lo que a nosotros como papás o como mamás nos llama la atención, ¿no? Porque podemos estar o no de acuerdo con nuestros puntos de vista conforme a nuestras propias creencias, y eso se vale. Pero entonces desde ahí también hablar, ¿no? Porque muchas veces las adolescencias piensan de una manera diferente a las nuestras, y está bien, porque pues están formando su propia identidad, ¿no? Y entonces como hablar sobre estos diálogos, ahora sí diálogos de confianza, claro. Hablar sobre estos diálogos nos permite abrir otros campos. Y una de las cosas que yo siempre he dicho y siempre lo recalco es no digas mentiras. O sea, creo que, el lenguaje no verbal pues te dice más que mil cosas, ¿no? Pero creo que una parte muy importante para realmente generar una confianza es no decir mentiras. O sea, mejor di, a mí no me parece, a mí sí me parece, la verdad lo desconozco, y entonces de esta manera se puede construir puentes, ¿no? de conversación. Pero si no, es muy difícil abrir esta confianza, y no es hablarles sobre relaciones sexuales o hoy es el momento de vamos a hablar sobre los temas. No, sino es un tema de mesa y es un tema de lo afectivo, del placer, como decía Alexis, ¿no? El placer, la vida, las cosas que te nutren como ser humano. Claro. Adelante, sí, y creo que es desde lo cotidiano, y un punto que yo les dejaría a papás y a mamás
es que hagan una reflexión personal de lo que les significa la sexualidad. Porque cuando hago un encuentro conmigo, puedo identificar cuáles son los temas con los que yo no podría, cuáles son los temas con los que no sé y con cuáles sí puedo compartir. Porque muchas de los papás y mamás no hemos hecho esta reflexión y entonces si tengo miedos de mi propia sexualidad, jamás voy a poder acercarme a mis hijos o a mis hijas. Claro. Porque no lo sé, porque me da miedo, porque creemos que eso va a tener que ver con hablar de mi historia personal. Exacto. Y traemos muchos tabús y muchas cosas de nuestra propia sexualidad. Ahora, también se piensa que hablar de sexualidad con los hijos, hablar de una vida sexual, que es absolutamente normal, se confunde con libertinaje, ¿no? Entonces, muchas veces también, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, hablar de sexualidad era algo terrible, o sea, porque cuando tú pierdas la virginidad, ya nadie te va a querer, ya no vas a valer, ¿no? O sea, esa era la educación que, al menos a mí, bueno, pues obviamente ya tiene muchos años, no teníamos en ese tiempo tanta información, tanto acceso a la información como ahora los jóvenes lo tienen. Y ahora que cada vez hay más información, que cada vez hay más apertura, yo he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes, porque tengo sobrinos, porque tengo sobrinas, y son jóvenes muy responsables también. O sea, se piensa que entre más información se tiene, los jóvenes van a querer experimentar más. Y en muchas ocasiones, o no sé ustedes qué opinen, se vuelven más conscientes de las cosas los jóvenes. Sí, digo, si hacemos una historia de nuestras propias familias, como nuestro árbol genealógico en lo sexual, vamos a encontrar que el inicio de la vida sexual fue igual, 14, 15 años en las bisabuelas, abuelas, que en otros contextos quizá eran con temas de violencia, ¿no? Asociados, sin derechos. Acá lo importante es que estamos hablando de derechos. Pero sobre todo es quitarnos este temor, ¿no? Finalmente es cómo vedamos, y para mí algo muy importante es cómo reconocemos la parte emocional. Una es, no debemos asociar sexualidad con relaciones sexuales, ¿no? Sexualidad es mucho más amplio. Cuando yo hablo y reconozco las emociones de mi hijo o mi hija, estoy abordando un tema de sexualidad, que es importante, la parte afectiva. Por ejemplo, hace rato hablan del noviazgo. ¿Cuántas veces hablamos y reconocemos la cuestión del enamoramiento con mi hija, mi hijo, sobre todo ya en la adolescencia, que es fundamental? Y a veces lo denostamos y eso abre una vía para que no nos tengan confianza, ¿no? Entonces, el autoestima. El autoestima es una herramienta esencial en la vivencia de la sexualidad y acá es donde hay que reflexionar cómo papá y mamá fortalezco la autoestima de mi hijo o mi hija. Si no lo trabajo ese elemento, lo coloco en riesgo a mi hijo, mi hija, el autoconcepto. Hoy, por ejemplo, un tema que nos parece muy importante es cómo construimos el autoconcepto con el uso de filtros en redes sociales, ¿no? Y es un tema que lo podemos abordar en la sobremesa, a partir de un GIF, de un meme, ¿no? Incluso, digo, las muchas adolescencias nos hacen referencia a este programa de una televisora que tiene que ver con una deidad, ¿no? Que más allá de que creamos eso, está abriéndose los temas, ¿no? Entonces, finalmente es cualquier momento, la sexualidad está presente. Algo que nos pareció muy curioso es, recientemente nos empezaron a preguntar a adolescentes sobre una práctica sexual. Y cuando indagamos tenía que ver con una canción de reggaetón, ¿no? Y cuando platicamos con las familias, esa canción la escuchan junto con sus papás y mamás. No se habían dado cuenta de que tiene que ver hacia una práctica sexual. Entonces, cualquier momento, cualquier elemento nos lleva a hablar del tema sexual, ¿no? Entonces, ahí es quitarnos el temor, ¿no? Efectivamente. Azu, ¿tenemos comentarios? Tenemos muchos comentarios. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Les quiero compartir un par. Ofelia nos dice, gracias por reflexionar. Falta tomar conciencia cómo nos educamos sexualmente a lo largo de las diferentes etapas de la vida. ¿Algún tip para tener en cuenta? Muchas gracias. Nos dicen por acá también, ¿los bebés tienen sexualidad? ¿A qué edad se inicia la sexualidad? Y acá más comentarios. Nos dicen, cuando la libertad sexual se convierte en libertinaje sexual, ¿algún tip para tener en cuenta? Y también nos pregunta Danae, ¿qué libros sí recomiendan? Si hay libros que no son buenos, ¿cuáles sí recomiendan? De hecho, se están ya dejando ahí en los comentarios de redes sociales algunos libros. En el siguiente bloque se pueden retomar títulos aquí con los expertos, pero ya se les están dejando ahí datos. Nos dice Luciano Pérez, él opina que faltan valores en los jóvenes. Y Lanaí nos dice, me considero una mamá abierta a estos temas. A mi hija le regalé el libro La Regla, tiene 9 años.
Ya he hablado con ella, pero le di el libro y le dije, léelo y si tienes alguna duda, lo hablamos y así lo hemos hecho. A mis hijos varones también les hablé de la menstruación y otros temas. Ellos tienen 14 y 16 años, 14 y 18 años. Pues sí, esos temas, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era pequeña, hablar de menstruación en frente de mis hermanos, claro. O sea, casi era como de escóndete, digo, perdón, pero tira las toallas en un lugar donde no lo vean tus hermanos. O sea, es que tendríamos que hablar parejo hombres y mujeres, ¿no? Sí, Y totalmente. sobre todo es muy interesante cuando se abre este tema, todas las infancias, las adolescencias tienen muchas dudas. Sí, claro. Y los niños están muy ávidos cuando conocen una toalla, cuando conocen una copa, porque más allá de la burla, ¿no?, que a veces se puede llegar a presentar y que por supuesto hay que parar, pero tienen muchas dudas y están muy ávidos de poder conocer, Claro. de saber qué pasa con los cuerpos y de saber qué es los elementos que se pueden tener Así para es. esta higiene. Ah, efectivamente. Hacemos una pausa. La sexualidad es un aspecto central del ser humano. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Organización Mundial de la Salud. Continuamos en Diálogos en Confianza con el tema cómo hablar de sexualidad con los hijos. Tenemos varios comentarios que les quiero compartir. Rafael nos dice, en mis tiempos de adolescencia no era un tema importante para padres y maestros, era un tabú, era como un pecado. Efectivamente es lo que estamos justamente platicando acá. Y nos dice acá Patricia, gracias por el tema, porque en mi época era todo ese tema una vergüenza, casi que el ser mujer era vergüenza. Y a los hermanos varones ni cómo preguntar, aunque eran mayores. Gracias por este gran programa y los temas que abordan. Muchas gracias a ti, Patricia Castillo. Nos dice Coletita, tengo 64 años y mi adolescencia la pasé con ayuda de mi hermana mayor, con su información y consejos. Para mi mamá le fue imposible platicar temas de sexualidad. Ella no sabía leer ni escribir y no contaba con herramientas, pero para otras cosas mi madre fue muy inteligente en todo. Dios me la colme de bendición siempre, siempre, siempre y descanse en paz. Muchas gracias, Coletita, por tu comentario. Pedro nos dice, eso es fácil, hay que hablar claro, abierto, sin prejuicios, como quien dice, la neta, la neta. Puedes ayudarte con algunos videos del tema. Si nacimos desnudos y por medio del coito, no veo por qué debe ser un tabú. Tenemos acá llamadas, se las vamos a compartir. Nos dice Jaime Bárcenas. ¿De qué ha servido tanta información del tema? Los panelistas comentan de los tabús de las generaciones anteriores, pero ¿de qué les ha servido a las nuevas generaciones saber tanta información cuando sigue habiendo muchos abortos y mujeres que fallecen violentadas? Va a retomar su llamada, muchas gracias. Félix Rodríguez nos dice, ¿cómo podemos lograr la confianza con nuestros hijos para hablar de estos temas? Efectivamente, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Por lo pronto le quiero pedir que nos vea también el día de mañana porque vamos a tener el tema Me siento superior a los demás. ¿Qué es este sentimiento de superioridad donde las personas pueden exagerar lo que ellas creen de ellas mismas, de sus habilidades, de sus capacidades y hacer menos a los demás? ¿De qué habla esto? Pues de inseguridad. Así es que acompáñenos el día de mañana porque tendremos este tema tan importante también con los especialistas. Y les quiero pedir que veamos ahora la entrevista que se hizo con Liliana Mondragón Hernández. Ella es educadora sexual infantil y nos habla de la información en Internet a la que tienen acceso los adolescentes en la actualidad y sobre temas de sexualidad. Vamos a escucharla. Ahora los adolescentes tienen mucha información que les puede venir a partir de las redes sociales y la manera en cómo ellos la buscan es a partir de esta conexión que tienen con el manejo de las redes, con la comunicación que tienen con sus compañeros, con sus amigos y sus amigas. Y en el exterior es donde regularmente encuentran esta información en relación a su sexualidad.
ellos comienzan a explorarse, comienzan a conocerse en esta nueva etapa de su vida y le empiezan a compartir con sus iguales. Eso hace que también empiecen a marcar como este alejamiento con los adultos, porque pareciera que los adultos no los entienden o no los comprenden en esta etapa en la que están enfrentando, y entonces por eso buscan otras opciones para tener esta información, principalmente redes sociales, que es lo que más les puede llamar la atención. ¿Cómo buscan los adolescentes la información en cuestión a su sexualidad? Lo más inmediato que tienen ahora es a partir de las redes sociales, que es lo más fácil que ellos pueden encontrar para que después de esto lo puedan compartir con sus iguales o sus pares. El peligro que pueden tener para poder encontrar esta información es que esta información no está siendo acompañada por otros adultos o adultas que les puedan guiar en esta información. Y entonces hay información que no es basada en hechos científicos, sino en ideas o creencias, y entonces esto puede desinformar y puede llevar a una toma de decisiones no responsable o no adecuada para su vida. El impacto que pueden tener los y las adolescentes en el manejo de la información en relación a la sexualidad, pues tiene que ver con este sentido de pertenencia. Tal vez en algún momento no tienen como ese interés tan grande, pero en ese sentido de pertenencia y de comunicación con sus iguales empiezan a tener mayores intereses y entonces, o también mayor presión, y entonces es como ellos deciden tener más información. Quieren tener esa curiosidad de poder indagar más sobre el tema, y entonces como ya son temas que se pueden abrir abiertamente entre los iguales, pues entonces empiezan a buscar más, repito, en estas redes sociales o compartirse entre los iguales. Muchísimas gracias a Liliana Mondragón. Más adelante le vamos a transmitir la segunda parte de esta entrevista. Y bueno, Alexis, ¿qué opinas acerca de esta llamada que recibimos que dice que, pues, ¿de qué sirve tanta información si sigue habiendo abortos y siguen existiendo, pues, tantas mujeres violentadas? Yo partiría de también un comentario que hacían de que hoy no hay valores, ¿no? Y yo miro más bien una sociedad que estamos construyéndonos, cuestionándonos, y cuando hablamos de derechos, evidentemente nos lleva a valores como el respeto, la inclusión, la no discriminación, la solidaridad, la tolerancia. Entonces, más bien estamos cuestionándonos y reconstruyendo muchas cuestiones que traíamos de antaño, donde había violencia, donde había discriminación, y hoy estamos caminando hacia una sociedad más justa, pero este caminar pues implica diferentes procesos. Y creo que el que hoy visibilicemos, por ejemplo, que hay violencias, nos está hablando de que hay un avance, porque finalmente antes no se visibilizaban las violencias, los abusos se quedaban en casa guardados, y hoy el que alguien alce la voz quiere decir que está funcionando la información y las estrategias y campañas que se están realizando. Cuando hablamos de abortos, es que finalmente hoy también están mujeres decidiendo sobre sus cuerpos a partir de información adecuada. Entonces hay un avance, más bien las miradas, desde donde estamos mirando, pueden o no gustarnos o no tener toda la información, pero para mí, mientras se van garantizando derechos, quiere decir que se está avanzando con la información que se está dando. Hay muchos retos, sí, pero sin duda sí hay un avance lento, pero estamos avanzando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que una parte muy importante es el que se esté dando la información. A mí me encanta ver que las adolescencias hoy en día también están empezando a cuestionarse, están empezando a preguntar, están empezando a responderse. Lo que antes para nosotros no era un tema. Lo guardábamos, nada más lo comentábamos entre las amistades. Y creo que esa es una parte importante, el tema del respeto, ¿no? Que dice Alexis. O sea, creo que es un tema fundamental dentro de las sexualidades hoy, porque al final cada quien está descubriendo su propia sexualidad, está viviéndose desde sus propias identidades, está viviéndose en función de sus propias tomas de decisiones. Y entonces ahí hablamos del libertinaje, ¿no? ¿Desde qué mirada estamos viendo el libertinaje cuando la propuesta es que desde una educación formal y también informal, pero una educación que sea reflexiva, puedas tomar decisiones sobre tu sexualidad, y que muchas personas, quizá de nuestra edad, no les va a parecer la manera de cómo se viven las sexualidades, ¿no? Pero son las miradas las que están ahí poniendo la llaga en la manera en cómo se vive cada quien. Y creo que eso es una parte muy importante dentro de los derechos de la sexualidad. Por supuesto. Y también creo que es importante identificar que la escala de valores, o sea, es propia, pero que las generaciones han cambiado. Eso es real. Y que podemos partir de un valor primordial, que es el respeto. Pero que no podemos confundir que el valor, por ejemplo, que mencionabas, el valor de la familia
y entonces perpetuar el abuso, ¿no? Entonces, es importante no confundir que los valores, o lo que decíamos que había valores en el pasado, sí hay valores actualmente, Claro. pero las adolescencias se están cuestionando y están tomando decisiones. Y a muchas personas adultas eso no nos gusta, porque teníamos cierto control sobre las infancias y adolescencias, considerándoles que no tenían el poder de decisión, que no podían hablar, que no tenían la capacidad para estructurar y para tomar decisiones. Y ahora que lo hacen, tratamos como de omitirlo porque no estamos listos para escucharles. Claro. Y eso da mucho miedo. Claro. Que nos cuestionen y que nos cuestionen la propia manera en la que estamos viviendo nuestros valores, nos da miedo. Claro. Hace unos días estaba hablando con una sobrina y ya sabes, ¿no? La típica pregunta de la tía de, ¿y ya tienes novio, mi amor? ¿No? La tía incómoda. Y me dice, y bueno, vamos, nos tenemos muchísima confianza, pero me dice, mira, tía, yo ahorita, yo ya tengo perfectamente claro que soy heterosexual. Eso ya lo tengo perfectamente claro. No estoy interesada ahorita en tener una relación porque pues estoy en mis estudios y no es algo que ahorita me esté llamando la atención, ¿no? O sea, pero no te esperas como esa respuesta tan informada, tan buena, ¿no? O sea, que de repente dices, yo en algún momento me cuestioné si era heterosexual, ¿no? O sea, en ese tiempo ni siquiera lo pensabas porque eran temas que no se podían tocar en casa. Incluso a partir del tema de diversidad sexual, aquí una reflexión a partir de los adultos, porque somos los que más discriminamos, rechazamos y cuestionamos y según nos aterramos por lo que las infancias van a saber, pero las infancias hoy te dicen, pues sí, es homosexual, respetémoslo y ya, ¿no? ¿Y ya? Es una persona más que tiene derechos. Entonces, el aprendizaje es más bien hoy ver a las infancias, a las adolescencias, qué nos están aportando a una sociedad que seguimos trayendo, a una adultez que seguimos trayendo muchos prejuicios, cargando con muchos tabúes y que seguimos discriminando, rechazando, excluyendo y que nos confronta con una sociedad, digamos, más joven, de infancia, que están planteando nuevas dinámicas, ¿no? Entonces, y hoy es un tema que a los adultos el tema de diversidad sexual les complejiza mucho y nos preocupa a las infancias, pero repito, ellas ya vienen con otros elementos de inclusión, no rechazo, no violencia, etcétera, ¿no? Claro. Qué maravilla que haya tanta, que estemos en ese proceso, ¿no? Porque todavía falta, pero que estemos ya en ese proceso. ¿Cómo creen que impacten, por ejemplo, las redes sociales, otras plataformas digitales? De hecho, hablábamos incluso hasta de canciones, ¿no? Este tipo de contenido sexual que está muy presente, que pulula y que los adolescentes acceden a esta información en la actualidad. Sí impacta, y mucho. Sí impacta y mucho, estamos viendo, el 95% aproximadamente de la población joven ve y se informa a través del Internet. Y sí se están informando sobre los temas de sexualidad. O sea, es un medio más común en la educación sexual. ¿Por qué? Porque buscan respuestas a muchísimas preguntas. Están construyendo la etapa de la adolescencia, bueno, además de la infancia, están terminando de construir una parte de la identidad. Toda la vida es una construcción de identidades, ¿no? Pero al final del día están construyendo una identidad. Entonces, sí, los modelos son muy importantes, ¿no? Y claro, todo el mundo trata de pertenecer, trata de encontrar un espacio y lo buscan a través del Internet. Y buscan respuestas conforme a su identidad. Se relacionan con personas que traen sus mismos moods, que traen sus mismos intereses, y entonces desde ahí se ven influenciados, ¿no? Entonces, sí está afectando el tema de la pornografía, porque también es un tema donde los estereotipos muy arraigados a lo binario que es mujer femenina, mujer sumisa, y todavía todo este sistema tradicional, hombre activo, pero además opresor y demás, se sigue moviendo mucho en las redes sociales. Entonces, hay una confusión de información que es lo que permea muchas veces en las adolescencias. Y luego nosotros no les damos la formación de la información, entonces sí hay todo un tema bastante complejo. Y adelante, Ana. Y además hubo un periodo que fue la pandemia. O sea, antes les dijimos 0 tecnologías, 0 pantallas, el límite era un par de horas o un par de... Y de pronto lo sentamos a ver en una pantalla escuela, cursos,
y todo tenía que ver con las pantallas. Entonces, de pronto, claro que se confunden de qué sí pueden y qué no pueden. Y la otra es que papás y mamás y nuestra generación, creo que sí hay un salto abismal entre lo que están viviendo y lo que tienen acceso a lo que tuvimos acceso. O sea, nosotros estábamos con el teléfono que tenía interferencia cuando llegaba el internet, ¿no? O sea, creo que sí hay una... mamá levantaba la bocina, ya cuelga. Es muy diferente a lo que ellos están viviendo. O sea, ellos tienen acceso en un dispositivo y incluso lo piden las escuelas. Hay muchas escuelas que piden dispositivos. Entonces, ahí creo que hay otro de los miedos que tenemos como papás y mamás, que no sabemos de internet, que no sabemos de redes y que el salto generacional nos genera como mucha angustia. Y entonces no tenemos un buen acercamiento con las infancias y adolescencias, nos da miedo, se lo dejamos a las escuelas o a otras, y las infancias y adolescencias pues es un medio que no tiene un cierto control y se sienten como muy empoderados en ese sitio. Fíjate que yo le sumaría, porque yo miro más bien que hoy las familias jóvenes, digamos 30, 45 años, estamos viviendo como si fuésemos adolescentes a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque finalmente somos los que tenemos el acceso a comprar un teléfono, una tablet, etcétera. Y creo que ahí es donde viene la bronca de cómo le pongo límites o acompaño a mi hija, a mi hijo de manera adecuada en el uso de las TICs, porque yo también estoy con ello. O sea, el mismo meme, el mismo video, los mismos reels, lo estoy viendo yo, que está viendo mi hijo que tiene 13, 12 años o mi hija, ¿no? Entonces, ¿cómo le mando un mensaje? O el mismo filtro lo estoy usando yo como mamá, papá de 30, 40 años que mi adolescente. Entonces, ¿cómo ahí fortalecemos para comprender qué está implicando hoy el uso de redes sociales relacionado al tema, repito, autoestima, autoimagen y lógicamente sexualidad, ¿no? Creo que ese es un reto. Un reto. ¿Y cómo entonces? Ese es el reto. No, finalmente, no, la parte es la parte autocrítica. O sea, finalmente no quiere decir que no consumamos y que seamos muy críticos hoy, porque recordemos que no decidimos en el uso de las TICs, no decidimos qué información. El algoritmo nos manda lo que no estamos buscando, nos envían información para entrarle a esa cuestión. Sí. Vemos, por ejemplo, si tú tienes en tu red social que eres hombre, ¿no? O tu sexo, el algoritmo te va a mandar imágenes de chavas, de mujeres, etcétera, y viceversa. Entonces, ¿cómo generamos una audiencia autocrítica, reflexiva, con un pensamiento crítico para empezar a discernir sobre lo que estamos consumiendo en redes sociales? Y ese es el reto y es un acompañamiento mutuo, aprender de las infancias, adolescencias lo que saben, y yo, chico, chica, niño, niña, adolescente, aprender de la experiencia que pueden compartirnos dos partes adultas, ¿no? Docentes y demás, pero sobre todo familias, ¿no? Y yo agregaría también, y asumir como adultos y adultas, el que nosotros también hacemos lo mismo. Sí, claro. Pero también identificar qué redes y qué cosas nos tocan. Siempre los adolescentes me dicen, es que como que su generación es como de Facebook, ¿ok? Y nosotros ya no usamos Facebook, nosotros usamos TikTok. Y de pronto nos tocó que esta generación, que nuestra generación también se roba espacios de las infancias y las adolescencias. De pronto nos queremos meter de más en estos temas, pero no de la manera más adecuada. O sea, hacemos lo mismo, estamos haciendo TikToks y Reels y etcétera, pero nos dan vuelta en cosas en las que sí tendríamos que estar más informados. Papás y mamás dicen, es que no sé de videojuegos, no, que tiene un alto contenido también sexual, es que no sé de estas aplicaciones que se ponen en el celular y que están ocultas y que trae la portada trae una calculadora, pero tiene un sitio pornográfico, por ejemplo. Entonces, sí hay cosas en las que no estamos informados y que de pronto, pues sí nos dan vuelta, ¿no? Con estas cosas y que nosotros mientras estamos viendo Reels, creemos estar como en el mismo mood, pero no estamos tanto. Por ejemplo, el tema de los videojuegos, ¿no? O sea, esta plataforma de mayor juegos, que es Roblox, tiene contenido sexual. Sí. Que comúnmente papás, mamás dicen, bueno, sí, mi hijo, mi hija juega, pero no saben que hay todo el contenido que tiene Roblox. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente hay un avance, ¿no? Esta brecha tecnogeneracional. Las infancias nos decían, yo uso una VPN, ¿no? Para simular que estoy en otro país y pueda tener acceso a cierto contenido, y papá no sabe qué es una VPN, ¿no? Entonces, él puede poner su control parental, pero su hijo ya bajó una VPN que simula otro navegador y ya violentó el control parental, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si llegas a descubrir que tu hijo o tu hija están viendo contenido violento? ¿Qué haces? Yo creo que una parte muy importante es primero guardar la calma. Sí. ¿Sí? Porque de repente, ¿no? Yo he visto esta parte de te castigo todos los medios, ¿no? Habidos y por haber.
Y me ha tocado también ver que también los pones en una situación de vulnerabilidad, porque el contenido que ya subieron o el contenido en el que estaban metidos empieza a ser vulnerado porque, bueno, también hay robo de identidades. Entonces, yo creo que una parte importante es mantener la calma y otra es como cuestionar, ¿no? Es cuestionar sin juzgar, porque entonces si no ya entramos en un conflicto. Y sí es cuestionar de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que estabas viendo y empezar a armar un diálogo a partir de ahí, ¿no? Buscar un especialista si es que no tenemos ni idea de cómo hacerle, pero creo que una parte muy importante es eso, porque entonces rompemos la confianza, rompemos un ciclo de familia importante. Hay obviamente pleito, o sea, los adolescentes pues obviamente buscan sus propios espacios. Y entonces sí creo una parte importante de esto, ¿no? O sea, abrir el diálogo, mantener la calma y abrir el diálogo sin juicio y buscar un especialista en dado caso. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres agregar? No. Muy bien. Vamos a ver este testimonio anónimo de un joven que nos comparte pues cómo ha sido la comunicación con su papá de estos temas. Yo comencé a hablar de la sexualidad con mi papá pasadito de los 16 más o menos. Y fue porque en ese entonces que iba en la preparatoria tomé una clase que se enfocaba, bueno, uno de sus temas se enfocaba en eso. Y fue cuando me acerqué con mi papá y pues bueno, no tal cual me acerqué, sino que mediante la clase que tomé y también mis compañeros de salón que luego decían cosas a veces por jugar, a veces no. Entonces fue que dije, bueno, pues fue ahí como que me fui informando, se podría decir. Prácticamente o sea, mi papá y yo casi no hablábamos de ese tema, solo fue que una vez. En mi casa no se hablaba de esto, yo creo que porque yo creo que por miedo, no miedo, más bien pena, de parte tanto mía como de mi papá, porque ninguno nos acercábamos realmente al otro para platicar de esto. Entonces, pues yo creo que yo de mi parte pensé, bueno, pues si necesito hablar de eso, pues él se me va como que a acercar, ya estoy más o menos en la edad, pero yo creo que mi papá pensó igual. Entonces pues al pensar lo mismo los dos, de que voy a esperar a que el otro se me acerque, pues no hubo casi interacción en ese tema. O sea, yo digo que hubo pena por parte de los dos. De mi parte sí, de mi papá no estoy seguro, pero de mi parte sí. A mis 21 años yo no he tenido relaciones ahora sí que con nadie. No quiero decir miedo porque no es miedo, pero simplemente no se ha dado de ni una u otra manera. Entonces pues yo relaciones no he tenido. Como mi amigo ahora sí que ya tuvo relaciones, pues él me dice, pasó esto, pasó lo otro, pero no, tal cual burla no me hace. Yo para el futuro yo creo que quiero dejar que las cosas pasen. Yo digo, oye un poco, no sé, loco tal vez, pero pues yo estoy como que abierto a lo que sea. Y en este tema, pues soy un chico de 21 años que todavía no ha tenido relaciones, pero que no tengo dudas hasta el momento sobre la sexualidad. Muchísimas gracias. Gracias a este joven por este testimonio. Y bueno, como él lo menciona, recibió educación sexual en la preparatoria, en la escuela, y ahora dice, tengo 21 años y no he tenido relaciones. ¿Qué opinan acerca de esto? Es maravilloso que lo pueda decir sin culpa. Claro. Sin este estigma de que siendo o identificándose como un varón, tenga que tener relaciones sexuales antes de los 21 años, antes de los 18 años, que hay una desmitificación favorable en una educación formal del concepto mal empleado, ¿no?, que a veces tenemos de virginidad. Hace rato lo mencionamos y creo que es algo muy coloquial, ¿no?, decir perder la virginidad. Y ahora sabemos que no es porque es un constructo religioso y que el encuentro sexual es responsable, claro, es a la edad que lo deseamos, que nos sentimos seguras, que nos sentimos seguros,
que no hay una presión o no debería haber una presión, Claro. que no tendría que estar mezclado con temas de alcohol, ¿no? O presión en las fiestas, presión por las amistades. Entonces, que escuchar a este chico decir, a los 21 años recibí información en preparatoria y pues mi papá nunca tuvo como este acercamiento, pero hoy yo lo decido, creo que es lo más favorable. Claro. Y sí, es algo muy común que suceda, ¿no? Que los papás piensan, cuando tenga dudas, me va a preguntar y se va a acercar a mí, ¿no? Y el joven que dice, pues en algún momento mi papá se va a acercar a mí a platicarme, ¿no? Y ahí nos quedamos esperando. Y ahí se queda el tema y pues sí, está muy mal. Azu, ¿tenemos llamadas? Tenemos llamadas y comentarios. Les quiero compartir un par. Nos dice acá Berenice, mi hijo de 13 años lo ve normal y hasta apoya a las niñas esos días, pero los que sí me doy cuenta es que las niñas de esa edad son muy abiertas, nada discretas. Hasta como que les da gusto que sepan que están en su periodo, pero las niñas más pequeñas sí siguen siendo más cuidadosas y discretas. Yo creo que es algo normal, pero tampoco tienen por qué enterarse. Gracias, Berenice. Pues así lo ve ella. Adelaida nos dice, en mi adolescencia incluyeron en los libros de texto temas sexuales y recuerdo que los papás no querían que se trataran esos temas en la primaria. Jocelyn nos dice, estoy de acuerdo con los expertos, la educación sexual es preparar a los jóvenes a tomar la mejor decisión ante las situaciones que se les presentan. Deben saber cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Genaro nos dice, tuve que recurrir a terapias psicológicas y en la iglesia para poder conocerme a mí mismo y equilibrarme en mi sexualidad. La lucha es larga y tenaz, pero se puede encauzar de manera correcta, dándole prioridad a la comunicación, informándonos y recurriendo al trabajo y distracciones sanas. Muchas gracias. Yoreli también nos dice, sí estamos avanzando, pero al precipicio. ¿Cómo engañan a la gente? Y si hay valores, ¿por qué está la sociedad como está? ¿En qué mundo viven? Matar bebés no es avanzar, eso es el aborto. Es lo que opina Yoreli. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas las personas que participan con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Absolutamente todas las opiniones pues son válidas y por eso es este diálogo aquí en este programa. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos sigan escribiendo. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, aquí nuestros especialistas por supuesto las responderán. Regresamos. La sexualidad se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Organización Mundial de la Salud. Continuamos en Diálogos en Confianza con el tema cómo hablar de sexualidad con los hijos. Ahora vamos a nuestra sección de ayuda a la comunidad. Les vamos a presentar a continuación fotografías de personas que han desaparecido en alguna parte del país. Les vamos a pedir que las vean con atención. Si usted le reconoce a alguna de estas personas, agradeceremos se comunique al teléfono que está apareciendo en su pantalla. Se lo digo, es el 55 56 74 7902. Se agradecerá cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a estas personas. La primera fotografía que usted verá corresponde a Arturo Gutiérrez Saro. Él desapareció en Mazatlán, Sinaloa. La última vez que fue visto fue el 7 de mayo de 2021. Si usted le reconoce que lo haya visto en algún lugar, en alguna tienda departamental, de camino al trabajo, en alguna calle, se agradecerá cualquier información. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Giovanni Benítez Ricardo. Él desapareció en calle Londres y Amberes, en la colonia Juárez. Esto es en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 18 de octubre de 2006. De igual forma, cualquier dato se agradece, se comunique al teléfono. La siguiente fotografía corresponde a Ariadna Guadalupe Cortés Hernández. Ella desapareció en la colonia Benito Juárez, en el municipio Río Blanco, esto es en el estado de Veracruz. La última vez que fue vista fue el 2 de febrero de 2024.
La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Johan Gael Cardona de la Cruz. Él desapareció en Esmeralda, municipio de Galeana, esto es en Nuevo León. La última vez que fue visto fue el 4 de octubre de 2015. Y la última fotografía que usted verá corresponde a Brian Evani Olivera Avante. Él desapareció en Reynosa, Tamaulipas, y la última vez que fue visto fue el 12 de mayo de 2024. Si usted reconoce a cualquiera de estas personas que le haya visto en algún lado, de reojo en el transporte público, que le suene que usted le ha visto, le agradeceremos se comunique al teléfono que aparece en su pantalla. Es el 55 56 74 7902. Cualquier dato es bienvenido para poder localizar a estas personas. Muchas gracias por poner atención. Les queremos también seguir compartiendo los mensajes que han llegado. Nos dicen acá en YouTube. Yoreli nos dice, de 30 años para atrás no habían tantos embarazos entre los niños como ahora. ¿Y de qué sirve hablarlo? La calentura les gana porque no tienen valores ni principios. También nos dice Patricia, me gustaría mucho que hablaran de la prevención de abusos en niñas y niños, por eso me parece importante que se les debe de hablar desde pequeños, de la sexualidad para evitar abusos sexuales. Bueno, ¿les parece bien si vemos una cápsula que preparamos? Es un testimonio de una madre. Ella nos habla sobre cómo aborda los temas de sexualidad con sus hijos adolescentes. Vamos a escucharla. Soy una mamá que tengo 52 años, mi esposo también tiene 52 años, tenemos un hijo de 15, un hijo de 13. Como somos papás ya grandes, comprendemos un poco más la situación de los niños actualmente y nos gusta hablar con claridad con ellos para que afronten la realidad de la vida en esos momentos para ellos. Actualmente en la escuela pues tienen muchas preocupaciones con el tema de la sexualidad. Ellos me cuestionan mucho lo de los embarazos, anticonceptivos, pastillas del día siguiente. Entonces nosotros platicamos con ellos, mi esposo y yo, y les hablamos que tanto las niñas como los niños tienen que tener mucho cuidado en cuanto a su sexualidad, que no deben de permitir que ninguna persona les diga cómo hacerlo, sino que se deben de instruir ellos a partir de libros, y si les hace muy complicado, pues nosotros los llevamos a centros de salud, en donde nos dan pláticas acerca de métodos anticonceptivos, de cómo las niñas se deben de proteger, cómo los niños deben usar el condón. A mí cuando yo era joven, mis papás sí me hablaron de esa parte de la sexualidad y que si yo no tenía cuidado en cuanto tuviera relaciones sexuales, pues me iba a embarazar muy pequeña. Entonces ellos sí me hablaron de los métodos anticonceptivos, que en ese entonces sabía que era con mucho tabú esa parte. Entonces a nosotros, como siempre, mi mamá más que nada fue la que nos enseñó esto de métodos anticonceptivos y todo de un embarazo. Nosotros como papás ya fuimos papás ya grandes. Mi esposo y yo optamos por hablarles claramente a ellos de las consecuencias que se pueden enfrentar al tener relaciones sexuales sin protección. Mi mayor miedo a la sexualidad de mis hijos es que contraigan alguna enfermedad, y aparte de que vayan a embarazar a una niña y no se hagan responsables de esa parte que es dejar a una niña, como son varones los míos, de dejar a una niña con una responsabilidad solamente para una sola persona. Entonces esos son mis miedos, que ellos no disfruten realmente su vida como tenga que ser. Yo les empecé a hablar de sexualidad a mis hijos desde que empezaron a preguntarme por qué las mujeres y los hombres eran diferentes. Creo que mis hijos hasta la fecha se sienten tranquilos de que nosotros les hablemos con la verdad y les digamos las cosas y las consecuencias que pueden adquirir ya a la hora de tener una relación sin protección y no sabiendo a las cosas que se enfrentan. Muchísimas gracias. Gracias a esta mamá por este testimonio. ¿Qué opinas, Ana Cris? Me parece muy favorable que puedan tener un diálogo, que puedan identificar cuando no son capaces o no tienen el conocimiento o deciden
poder en manos de esta educación con profesionales y que en las infancias y las adolescencias tengan un espacio de escucha con sus papás, lo agradecen muchísimo. O sea, siempre van a estar ávidos de poder escuchar, de poder saber. A veces me dicen, es que me doy cuenta que mi papá no sabía, pero hizo el esfuerzo. O mi mamá me dijo esto y yo sé que no es así y no sé cómo decirle que yo sé que no es así, pero se lo quiero decir de manera amable. Y se me quedó un comentario de un niño de sexto de primaria que me decía que los quería tener muy lejos a sus papás, o sea, no muy lejos, porque estaba pasando por la adolescencia, pero que siempre quería verlos. Y eso me pareció muy simbólico. O sea, los quiero ahorita lejos, no quiero el beso, el apapacho, o sea, los quiero como que me den mi espacio, pero nunca los quiero perder de vista. O sea, siempre quiero saber que ellos van a estar ahí para mí, siempre. Entonces, me parece muy simbólico eso, y sí es así como quieren las adolescencias tener a sus papás. O sea, siempre presentes, pero darles como un espacio. Qué profundo, ¿no? Sí. Sí, es una reflexión muy, muy interesante, porque al final de cuentas ahí está la importancia de la familia, de los padres, y de que estén atentos a lo que hacen y ven sus hijos. Sí, sobre todo porque en la adolescencia ya buscas el espacio, ¿no? Tu espacio, tu privacidad. Y creo que el saber que tienes a un papá, una mamá o a una persona cuidadora que está ahí para cuando tú requieras compartirle algo es muy importante, ¿no? Y creo que ahí es donde papá y mamá debemos de comprender que habrá cosas que tus hijos y hijas no te digan en el terreno de la sexualidad, ¿no? Como yo hago un ejercicio con ellos y ellos que digo, a ver, recuerden su primer beso, ¿no? Todos los papás y papás recuerdan su primer beso y les digo, ¿quién le compartió a su papá y su mamá en ese momento que dieron su primer beso? No, pues nadie. Nadie. Entonces hay cosas que no nos van a compartir nuestros hijos, pero eso no quiere decir que tú no estés atento para acompañarle cuando él le quiera, ¿no? Entonces, es como lo seguimos planteando, no quieras ser el amigo o la amiga de tu hijo, ¿no? Tu rol es ser papá y mamá, acompañarle, escucharle y demás, y estar atento y generar espacios de confianza para cuando haya este diálogo certero. Y no decir la mentira, cuando tú no tengas toda la información, decir, vamos a buscarla, ¿no? Y algo que recuerdo un adolescente decía, a una pregunta que decíamos, oye, ¿qué tanto influyen los papás o mamás o las familias frente a un embarazo no planeado y no deseado? Y nos decía, es mucho, porque si no te dan la información adecuada, pues te colocan ahí. Y otro punto decía, es que si en tu familia ha habido embarazos no planeados y no deseados en el trayecto, eso también influye para que hoy no tomes decisiones adecuadas. Entonces, más allá de la información es cómo estamos viviéndonos este tema en familia, que sin que hablemos estamos mandando un mensaje inadecuado, ¿no? Ahora, también es normal que como papás, y como ella misma lo mencionaba, ¿no? O sea, me da miedo que mis hijos se enfrenten a una situación de algún embarazo, ¿no? De alguna, enfermedad y todo lo que sabemos que puede llevar si no tienes información, por supuesto. Pero a veces también ese mismo miedo te hace también como quererlos sobreproteger. Claro. Y la realidad de la vida es otra, porque los jóvenes se están enfrentando, como ya lo hemos comentado, a mucha información y a muchas situaciones que más bien es darles esa seguridad y esas herramientas para que no lleguen a eso, ¿no? Claro, totalmente. Y la verdad es que sí hemos construido, ya ahorita no, afortunadamente, pero la sexualidad y la educación sexual siempre se construyó a partir del miedo. Entonces, era, desde lo que platicábamos, ¿no? El tema de la menstruación, ¿no? Era el miedo a menstruar. El tema del embarazo, era el miedo a las niñas, nos enseñaban al tema del embarazo, ¿no? Entonces, era el miedo a no quedarte embarazada. Luego te enseñaban unas imágenes terroríficas de las infecciones sexualmente transmisibles, ¿no? Entonces, era el miedo a las infecciones. Y no te enseñaban el cómo no, ¿no? O sea, sino te enseñaban lo malo de la sexualidad. Cuando en realidad la sexualidad es inherente al ser humano, la tenemos desde que nacemos, y que si la vemos desde una visión positiva, y si la vemos desde una visión bonita, la vemos desde un proyecto de vida, porque también hoy en día ya no nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ahora tomamos decisiones en función de nuestra vida. Si la vemos desde ahí, entonces las cosas cambian. Pero claro, si seguimos un modelo, como decía Alexis, desde generaciones, pues obviamente no tenemos tampoco ni siquiera la visión de un proyecto de vida para nuestras infancias y adolescencias. Y claro, hay mucha información, pero esto es muy importante. Mucha información no quiere decir que es formación. Claro. Y no quiere decir que hay congruencia, y no quiere decir que
esto les va a abrir las puertas para tomar decisiones. Las tomas de decisiones son habilidades que se van creando. Claro, por supuesto. Y que es uno, perdón. No, adelante. Y que es uno de los objetivos de tener educación formal. Así es. Generar habilidades para enfrentarte al mundo. Porque si tú le preguntas a infancias, sexto de primaria, cómo prevenir un embarazo, te van a decir el uso del preservativo, te van a decir que hay condón interno, externo, te pueden decir todos los métodos. Pero si no los enfrentas y no generas la habilidad de que en el momento en que estén en un encuentro sexual propongan, exijan que si no hay un método anticonceptivo o un condón no pueden tener una relación sexual, ese es el momento que se tiene que generar la habilidad. Porque la información está dada, muchas infancias y adolescencias saben cómo poner un condón, saben que existen las pastillas, saben todo esto de estructura, pero no saben dónde pedirlo, no saben que el sector salud tiene, tiene que garantizarles, ¿no? de proveerles de esto, que pueden decir que no, aunque ya estén en el momento del acto, del encuentro sexual, pueden decir que no y que tienen todo el poder de decidir. Pero si no tienen esto, por mucha información que se les dé, pero no generamos habilidades de ser personas asertivas, de poder decir que no, no hay posibilidad de la prevención. Y que ahí es algo muy importante, y recuerdo cuando hablaba de que la educación sexual interfiere o es una herramienta para prevenir abusos sexuales. Y recuerdo, para quien tenga niños o niñas que estén en primero de primaria, ¿no? en el libro de texto viene un ejercicio, uno de los primeros ejercicios es toma de decisiones, ¿no? Cómo fortaleces tu toma de decisiones, y el segundo ejercicio tiene que ver con reconocer aquellas prácticas que van o son abusivas sexualmente hablando. Y es un diálogo entre el papá que le dice a la niña cómo reconocer y cómo afrontar una situación de abuso sexual que le comunique a él que está siendo incómoda. Entonces, ¿cómo relacionamos una habilidad que tiene que ver con la toma de decisiones con un reconocimiento de prácticas que van en detrimento de tu bienestar en el terreno sexual? Entonces, van de la mano información, habilidad. Los programas más exitosos sobre educación sexual son los que combinan la información con el desarrollo de habilidades. Y muy importante, muchas habilidades se desarrollan en casa. El autoestima se fortalece en casa, no forzosamente en la escuela. El autoconcepto, la autoimagen se fortalece en casa. Entonces, es esencial el diálogo en casa porque es donde incide en cómo tú te vas a ir sintiendo como niña, niño, adolescente, y es la herramienta esencial es el autoestima, ¿no? Y si no la tenemos, nos va a enfrentar a diversas adversidades o no vamos a tener elementos para afrontar esas adversidades. Claro, es el ejemplo clarísimo de que si un niño o un adolescente está viviendo violencia en su casa y ve que los papás tienen este tipo de comportamientos, bueno, pues para ellos también va a ser absolutamente normal violentar a su pareja, ¿no? Claro, totalmente. Y es una de las cosas que como educadoras y educadores siempre decimos. Nosotros no les estamos quitando el papel protagonista de la educación sexual, ¿no? O sea, sí, desde que nacen ustedes les enseñan, son modelos. Son cuestiones de valores, son cuestiones de ideologías, son cuestiones de sistemas de creencias, son cuestiones de diálogos. Claro, por supuesto que hay todo un esquema adentro de casa. Quienes estamos dentro de las instituciones, asociaciones, escuelas, colegios, somos los que damos una metodología estructurada para la socialización y los buenos usos y temas y la formación de la sexualidad. Efectivamente. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de la entrevista con Liliana Mondragón Hernández. Ella es educadora sexual infantil y ahora nos va a hablar sobre las dificultades que enfrentan pues, los papás para abordar estos temas con sus hijos. Vamos con ella. El tema de la sexualidad es difícil comunicarlo con sus padres o con los adultos debido a que los adultos a veces no tienen la apertura para poder escuchar de una manera respetuosa, cercana o afectiva a sus hijos. A veces los adultos se manejan por sus ideales, por sus creencias o los saberes que tienen en relación al tema, y entonces es difícil que ellos puedan acompañar a sus hijos y entenderlos en función de lo que ellos necesitan o están viviendo. Tengamos en cuenta que los adultos vivieron su adolescencia en una etapa distinta y a veces es difícil poder comprender que sus hijos e hijas están en un momento diferente, en un contexto y en una temporada diferente, donde la información ya no es la misma como la vivieron antes. Por eso hay como este desapego entre los adolescentes y los adultos, porque pareciera que no haya entendimiento entre ambas partes.
El hablar de sexualidad a los adultos nos genera mucho miedo porque pareciera que cuando lo hablamos es como si les diéramos permiso a esta parte de la exploración, principalmente a lo relacionado con los embarazos a temprana edad o con las infecciones de transmisión sexual o bien el inicio de una vida sexual activa. Entonces los padres y las madres a los miedos principales que tienen que temen enfrentarse es justamente a estos temas. Por eso creen que el no hablarlo es una manera de controlarlo. Y que lo que sí podemos hacer es mejor hablarlo, buscar información. Y si yo no la sé, la puedo buscar en conjunto con mi hijo para que así podamos tener la mejor información y acompañarnos de una manera respetuosa. Algunas de las recomendaciones que podemos tener como padres y madres de familia para favorecer la comunicación con nuestros hijos en este tema, pues es uno, hablar de una manera natural, desde cómo yo viví mi etapa de adolescencia, hablar de esas experiencias de noviazgo, de exploración, de mi cuerpo, evitar hacer burlas en cuestión del cuerpo, en cuestión de lo que van enfrentando sus hijos e hijas en relación a su propia sexualidad. Más bien es indagar y validar lo que ellos están sintiendo, cómo se están sintiendo, qué es lo que están necesitando y en esa parte de necesitar, sí tomar en cuenta ese punto para que lo podamos abordar, ya sea desde casa o buscar programas, buscar especialistas, libros que me puedan servir como herramienta para acompañar a mi hijo e hija en este proceso que está enfrentando. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana, por esta entrevista para Diálogos en Confianza, muy interesante y, por supuesto, pues sí, coincidimos yo creo que en todo lo que dijo Liliana. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando un adolescente no quiere hablar acerca de estos temas de sexualidad y los papás insisten y buscan diferentes formas de abordarlo y los jóvenes no están dispuestos a hacerlo? Ahí, como papá, ¿qué haces? Pues a mí me pasó. ¿Sí? Yo como sexóloga a mí me pasó. Cuéntanos cómo fue. Sí, claro que no, es difícil, ¿no? Es un tema que obviamente se habla en casa y de repente es como, no quiero hablar de eso, es como tema mío, ¿no? Y es un poco complejo de repente. Sin embargo, hay que respetar un poco también una parte, ¿no? Y también es que la sexualidad son muchas cosas. O sea, en realidad no tienes que hablar solamente de una cuestión de relaciones sexuales o de un cierto tema, ¿no? O sea, se pueden abordar desde muchas líneas. Y esto nos permite mucho el tema de la metodología que tenemos en sexualidad, ¿no? Hablar de ser mujeres, de ser hombres, de las identidades, de las diversidades, de mil cosas, ¿no? Y creo que, pues, es hablar desde un respeto, es hablar desde un no juicio, es hablar desde las diferencias de pensamiento, ¿no? Porque claro, nosotros metemos nuestra cuchara con las ideologías, nuestros pensamientos, como bien lo decía la sexóloga, y entonces ahí es donde empiezan como a haber ciertos roces. Pero creo que una parte muy importante es también respetar los tiempos de cada quien. Claro. ¿No? Respetar los tiempos y saber que, bueno, a veces que no te quieren escuchar, pero pues sí estar atentos al tema. Y la verdad, pues yo lo que hacía era sacar cualquier momento, ¿no? Que la revista, que la serie, que, ¿no? Cualquier cosa, pues sacas el tema y dices, bueno, me parece esto, no me parece esto, yo creo que esto es muy violento, estos celos, la verdad, no están padres, ¿no? Entonces, como que vas abriendo el camino y eso te permite tener un poco más de apertura. Así es. ¿Y qué hacemos si sospechamos que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están viviendo una relación violenta? Bueno, creo que y es algo muy importante porque sí hemos identificado muchas que ellos en su expresión lo llaman como tóxica, las relaciones tóxicas, el control de los amigos en redes sociales, el compartir contraseñas de tus redes sociales como una expresión de amor. Y creo que es importante lo que decías, cómo clarificamos los afectos, ¿no? Cuáles te generan bienestar y cuáles ya te generan incomodidad. Ir dilucidando eso. ¿Qué implica el noviazgo, ¿no? Un noviazgo que te genere bienestar, que te sientas bien, que te sientas cómodo, cómoda, o que te está generando ya ansiedades, temores, incomodidades. Entonces, ahí es reconocer qué te está generando la relación que tienes, ¿no? Cómo te estás sintiendo con ella, estás creciendo en el momento de tu vida, o realmente ya está siendo incómoda y qué te está haciendo incómoda, ¿no? Claro. Entonces es clarificar todo aquel vínculo afectivo que te está generando o algo padre, algo adecuado para ti o algo incómodo, ¿no?
y también ayudarles a comprender que los noviazgos en la adolescencia son noviazgos que pueden durar un día, una semana, y tampoco el adulto adulta llevarlos a un plano como si fuera una relación de alguien ya de mayor de edad, ¿no? Porque a veces más la insistencia del adulto adulta a generar relaciones de noviazgo que no son para el momento de 14, 15, 16 años, ¿no? Es un momento de juego, de aprendizaje, de que hoy eres mi novio y en el receso ya tronamos, ¿no? O al otro día. Y a veces decimos, no, tienes que durar más. No, 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 son noviazgos de aprendizaje, de juego. Y cuando encontremos esto, pues tratar de acompañarle. No hagamos lo que a veces es prohibirlo, no te prohíbo ya salir con ese novio o novia. No, más bien es tratar de escucharle y que siempre que tus hijos sepan que estás ahí para escucharles y después emitir una opinión, un consejo. Pero el principal es factor, te escucho sin juzgarte. No decirte, ya ves, te dije, tú no sabes nada del amor, porque ya sí, porque a cerraste veces toda también comunicación. minimizamos esos sentimientos que para ellos son muy importantes. Nos reímos. Y de repente dices, ay, no inventes, tienes 14 años, ¿cómo puedes estar enamorada? ¿No? O sea, y eso pues los aleja muchísimo. O sea, en lugar de abrazarlos, de contenerlos y de decirles, sí, estoy aquí, te escucho, ¿no? Claro. Eso aleja mucho. O a mí me pasó igual, ¿no? Fíjate que yo tuve una novia o novio donde ya, o sea, que vean que estás empatizando, Claro, ¿no? Porque claro. también uno lo vivió, ¿no? Exacto, Uno lo pero- vivió. Y creo que también poder explorar, o sea, cuando quieres explorar qué concepto tienen del amor, como, oye, ¿y tú qué opinas? Oye, ¿qué es lo que te gustó de la otra persona? Oye, ¿qué les gusta hacer juntos? Pero no como un diálogo de vamos a hablar y quiero hablar de tu relación, ¿no? Sí, no. No, lo que mencionas es muy importante. De pronto sexualizamos mucho desde el principio, ¿no? Todo el tema de tener pareja, porque no son la pareja que nosotros estamos teniendo con la vida adulta. Son infancias, son adolescencias, Claro. ¿no? Y es un juego, pero también preguntarles qué les significa, qué no permitirían, qué cosas les llamarían la atención. Ir preguntando en la vida cotidiana creo que es algo Muy importante. muy importante. Así es. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Todavía tenemos muchos comentarios y preguntas pendientes. Gracias por escribirnos. Y regresando del corte, Azucena los va a leer. La educación afectivo-sexual y la sentimental son claves para que las y los adolescentes construyan relaciones plenas, respetuosas y no violentas. La sexualidad abarca, pues, ahora sí que un amplio término y un amplio concepto. No solamente, como se ha visto, tiene que ver con la cuestión de las relaciones sexuales o con la reproducción humana. Tiene que ver con todo lo que conforma el ser humano e inclusive todos los seres vivos. Desde que estamos, sentimos, tenemos emociones, pensamos, deseamos, todo lo que tiene que ver con nuestra biología y nuestros aspectos sociales, Claro. nos conforma esta parte de la sexualidad. Como papás y mamás en relación a la escuela, que invita a que miremos la sexualidad como una construcción cultural. Tenemos un cuerpo, tenemos emociones, pero lo que le va a poner el aderezo, digamos, esa vivencia corporal, emocional, tiene que ver el contexto donde estamos situados, ¿no? Empezando por la familia, le va a mandar un mensaje sobre cómo vivir la sexualidad, cómo ejercerla, y desde esta mirada planteamos que a veces nos enseñan o a disfrutarla o a negar la sexualidad. Es una construcción social, política, cultural y que entonces la influencia de todo lo que vivimos es lo que nos construye. En la adolescencia no es la misma que vivimos nosotras y nosotros a la que están viviendo actualmente. Y que no tengan un acceso adecuado a la sexualidad, que no tengan un acceso adecuado a la información, les genera mucho más ímpetu de querer buscar y desafortunadamente buscan en lugares poco adecuados. Somos una sociedad muy sexualizada, entonces ya no podemos pensar que hay que hablarle a los 7, 8, hasta los 10 o hasta la adolescencia, porque hay una socialización que nos está invitando a estar siempre atentos, a ir dialogando con nuestras hijas sobre este tema, ¿no? Fuimos una generación donde no fuimos educadas desde la sexualidad. Y se vio desde un mito, desde muchos tabúes, desde muchos miedos, desde muchos prejuicios. El
25 de junio se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual para reivindicar los derechos humanos de las personas que se identifican como miembros de la comunidad LGBTIQ+, y avanzar en el reconocimiento y el respeto a la diversidad sexual. En México, la historia de este movimiento social refleja una lucha constante por la visibilidad y el reconocimiento de derechos. En 1978 se realizó la primera Marcha del Orgullo en México. Fue un hito que marcó el inicio de un conjunto de reivindicaciones sociales que continúa creciendo y fortaleciéndose. Estas manifestaciones comenzaron como una respuesta a la opresión y la invisibilidad, las que han evolucionado para convertirse en plataformas de celebración y reivindicación. La celebración del orgullo LGBTIQ+, no solo es una fiesta de identidad y amor, sino también una reafirmación de nuestro compromiso con la igualdad y el respeto. En un mundo donde la discriminación y la violencia aún persisten, es necesario mantener la lucha por una sociedad más justa e inclusiva. Que este día nos inspire a seguir trabajando por un futuro donde la diversidad sea celebrada y todos los derechos sean plenamente reconocidos y respetados. Abracemos la diversidad, reconozcamos y valoremos la riqueza que cada identidad y orientación sexual aporta a nuestra sociedad. Así es, el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Y bueno, pues es también importante hablar de diversidad con los jóvenes. Y como bien lo decían en la cápsula, ¿no? Estamos trabajando, estamos haciendo, pero todavía faltan muchísimas cosas para dejar ya esa discriminación y esos tabús que se tenían y que lamentablemente aún se siguen teniendo. Sí, totalmente. Y creo que algo que hemos estado luchando, sobre todo yo que estoy también en la población LGBT, lo que hemos estado luchando mucho es también con esta parte y las ideas adultocentristas. Porque si bien en las poblaciones jóvenes y adolescentes, la verdad es que hay una apertura increíble, hay una aceptación, sí hay ciertas homofobias, transfobias y demás, pero sí está empezando a construirse ya este tema de la inclusión en estos espacios de la diversidad. El problema es que, volvemos otra vez, ¿no? La institución escolar, los padres de familia son los que le tienen mucho miedo a estos nuevos cambios y, sin embargo, las adolescencias sí lo están viendo de una manera diferente. Y creo que esto es muy válido, muy bonito, porque al final del día, pues todos somos diversos. Por supuesto. Y sobre todo entender que hablar de diversidad no está hablando de tu persona, ¿no? Porque de pronto pensamos que hablar de diversidad es porque queremos cambiar los pensamientos de las personas y porque queremos someterles a lo que ellos llaman, ¿no?, ideología, y no es así. Es respetar las formas de pensar, que si tú no vas con el tema de diversidad, no es un tema con el que tú puedes trabajar, está bien, pero no puedes agredir o no puedes invitar a otras personas o impedirles su expresión. Es ahí donde se corta tu derecho, ¿no? Yo no puedo exigir que las otras personas o quitarles derechos o violentarles. Entonces, entender que hablar de diversidad es hablar de respeto, es hablar de entender que no tiene que tocar tu historia personal o no tiene que cuestionarse, que muchas veces lo hace, pero que es el respeto hacia las otras personas. Por supuesto. Sí, creo que es un tema, todavía existen muchas lagunas, ¿no? La información todavía puede pensar gente que se contagia, ¿no? La homosexualidad o que es una enfermedad. Que se cura. Que se cura, ¿no? cura. Finalmente, ¿no? Y creo que también muchos adultos están en estas complejidades de comprender qué implica, por un lado, la orientación sexual, la identidad de género. Escuchamos que dicen, oye, pero a ver, explícame esto del no binario, ¿no? ¿Cómo es esto del no binario, el género fluido? Sin duda hay apertura de adultos, todavía sigue persistiendo entre esta desinformación que lleva al prejuicio, a la discriminación, pero sobre todo aquí es donde tenemos que mirar a las infancias y adolescencias que nos pueden enseñar mucho de qué implica la diversidad sexual, pero sobre todo en reconocer la inclusión, el respeto, la valoración de que somos una sociedad diversa, ¿no? Efectivamente, bueno, pues ahí está para la reflexión. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, mi hijo me dice que es asexual?
Primero creo que, ay, perdón. No. Primero, y en todas las preguntas que nos hagan y que no sabemos o que tenemos duda, creo que los 5 segundos, 10 segundos que tomamos y respiramos son válidos. Como papás y mamás, de pronto queremos responder, queremos tener una respuesta muy visceral, ¿no? Lo primero que, y a veces cometemos errores. Entonces, de entrada, si la pregunta no la sé, puedo decirle, no sé, explícame qué me estás platicando, porque es válido escucharles desde dónde lo están entendiendo. De pronto pueden identificarse de una u otra manera y también tienen dudas. Entonces, entablar un diálogo. Si no es algo con lo que yo vaya o no va con mi escala de valores, sí es importante hacer una revisión de qué me está pasando, por qué me está generando tanto conflicto, por qué no estoy logrando tener un acercamiento y entender que si se están acercando a mí es porque me quieren cerca, que porque me tienen amor y porque quieren escuchar qué les voy a decir. Claro. Y sobre todo que cualquier cosa que nos vayan a contar sea a nosotros, ¿no? Porque muchas veces adolescencias llegan y es a la persona que menos les voy a decir es a mis papás. Sí, por supuesto. Creo que nos lleguen y nos cuenten sobre su identidad, su expresión, su orientación. Si no lo sé, me tengo que informar o le voy a preguntar a qué se está refiriendo y entonces siempre hablarles desde el amor, desde el entendimiento y la empatía. Muy bien. Y otra parte muy importante, sumado a esto, es el tema de si te preguntan, es porque ya hay una respuesta o ya hay una información de por medio. Entonces, solamente como que quieren corroborar que tú sí le sabes y qué tanto apertura tienes con respecto al tema. Claro. Sí. Efectivamente, pues sí. Sí, y aquí es interesante, ¿no? En la encuesta que hizo de Trevor Project, una organización, finalmente nos plantea que el ente de mayor confianza a la persona es la mamá, ¿no? A quien le van a contar menos sobre su orientación sexual o este aspecto es el papá. Y acá es muy importante porque parte de la ideación suicida o de la depresión o la ansiedad que genera es las relaciones familiares en torno a la diversidad sexual. Entonces, la familia juega un papel importante como una red de apoyo en este caso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Oiga, ¿nos recomiendan algunos libros Claro, que puedan ayudarle a mí me gustaría, y es de infancias y adolescencias, con ¿Qué es esto? De Cecilia Blanco, porque es bueno, además de que tiene un botoncito rojo, porque todos los libros que les vayamos a compartir, es importante leerlos o tener una reseña previa, porque de pronto les damos el libro y chécalo y después platicamos, no siempre es la opción. Este libro nos habla... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De Cecilia Blanco, y tiene otro de Familias Diversas, que es Mi familia es de otro mundo, que es maravilloso, pero sobre todo va por capítulos muy pequeñitos, muy claro, es el diálogo que tiene en el libro, y te va hablando por capítulos sobre el tema, qué es el amor, qué es una relación, qué es diversidad. Entonces, lo podemos emplear durante toda la etapa, o sea, de infancias, y lo puedo seguir empleando porque después de eso es como el básico. Yo lo ocupo como el básico y a partir de ahí puedo tener otros libros. Otros libros. Bueno, pues muy buen dato. ¿Tú, Sí, Gisela? yo pues mi plataforma. Muy bien. Sí, claro, menciónala. Claro, es www.consexual.mx. Y bueno, la verdad es que esta plataforma la creamos justo para edades, diferentes edades. Inclusive tenemos una aplicación desde los 3 años, donde nos da toda una metodología para el trabajo de la educación sexual. Y bueno, ahí mismo también tenemos links donde te pueden dirigir a diferentes espacios, ya artículos científicos y demás, y tiene un espacio para mamás y papás. Y comparto lo mismo contigo, este tema, ¿no? Creo que los libros, hay diversos, hay una gran cantidad de libros de educación sexual, muy pocos los tenemos acceso en México todavía, pero y en Internet. Yo creo que una parte muy importante es un lenguaje que sea claro, ¿no? Creo que eso es una parte importante para dejar de ver la sexualidad desde un lado morboso. Por otro lado, un libro que te haga sentir cómodo como papá y como mamá para poder hablar sobre el tema. Claro. Y algo que sea legible, me refiero a que sea ameno, porque de repente sí hay unos libros maravillosos de sexualidad en la adolescencia, pero son demasiado complejos. De hecho, hay un libro que se llama Las adolescencias, que es un libro de este tamaño. Está muy bonito, sin embargo es demasiado. O sea, sí está bueno para nosotros, pero sí. O sea, creo que algo muy sencillo, muy relajado y que sea muy accesible para las adolescencias es el mejor libro. Muy bien, muchas gracias.
Pues acá yo recomendaría, precisamente ayer el Instituto Nacional de las Mujeres presentó una plataforma que se llama Familia y Sexualidad, que va enfocada en las familias, en que comprendan diversos temas, y no solo es la información, sino también te hacen preguntas para que uno se cuestione, ¿no? Hay cápsulas, y tú te puedes sentar previo como papá, mamá, persona cuidadora, pero también te puedes sentar con tu hija y tu hijo. Y está el otro herramienta que es el chat ¿Cómo le hago?, que está enfocado en adolescentes, pero no nos cae mal a las y los adultos sentarnos y chatear con un especialista a decirle, oye, ¿cómo le digo a mi hijo o a mi hija sobre esto, no? Padre, claro. Y te da estas herramientas. Entonces, son los insumos que se crearon a partir de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo. Y búsquenlo así, Familia y Sexualidad, es una plataforma muy bonita y que te da estos elementos necesarios, ¿no? Bueno, pues ahí están estas recomendaciones, excelentes recomendaciones. Vamos ahora con Marisa Escribano. Muy buenos días. Hablar con los hijos sobre sexualidad puede ser un tema muy delicado, pero necesario. Es importante empezar a hablar sobre sexualidad con las niñas y los niños desde una edad temprana y de manera apropiada. Utilizar un lenguaje claro y preciso al hablar sobre el tema, responder a sus preguntas de manera honesta y apropiada, escuchar atentamente sus dudas, preocupaciones y respetar sus sentimientos. Asegurarse de que se sientan cómodos hablando contigo y que puedan expresarse sin miedo. Hacerles saber que pueden hablar contigo sobre sexualidad sin ser juzgados. Enséñales sobre los límites personales y la importancia del consentimiento en todas las interacciones personales también. Porque uno de los errores más comunes que cometemos los padres es evitar hablar de sexualidad, lo cual puede llevar a que los niños obtengan información incorrecta de fuentes que no son confiables. Utilizar un lenguaje que sea demasiado técnico puede confundirlos o hacer que se sientan incómodos. Y discutir temas íntimos en lugares públicos o compartir información privada sobre la sexualidad de los hijos puede hacer también que se sientan avergonzados o invadidos en su privacidad. Es muy importante recordar que hablar de sexualidad con los hijos es un proceso continuo y que requiere paciencia, apertura y honestidad. Evitar estos errores y mantener una comunicación abierta y respetuosa ayuda a fortalecer la relación entre padres e hijos y promueve una comprensión saludable de la sexualidad. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Marisa por este comentario y les queremos compartir todas las llamadas y comentarios que han llegado. Nos dice Nadia CH, recordemos que la sexualidad no solo es hablar de relaciones sexuales, existe el amor entre las relaciones personales, el buen trato, el autocuidado y el respeto. Muchas gracias, nos dice acá María de Los Ángeles de Tlaxcala. Soy maestra de educación media básica secundaria. A esta edad es cuando los jóvenes empiezan a tener la curiosidad. Nosotros como maestros debemos de orientarlos. Es un despertar que indica que sus hormonas empiezan a trabajar, las mujeres empiezan a menstruar, los hombres a sacar fluidos. Se debe de hablar de sexualidad y protección, se debe orientar porque aún no tienen una edad para poder mantener económicamente y una madurez física, que es lo que se necesita para tener bebés. También hay que basarnos en los aspectos científicos y emocionales. Muchas gracias a esta profesora. Nos dice José Luis, el embarazo en adolescentes existe porque les da pena ir a comprar un preservativo. Me gustaría que hablaran de esto. ¿Qué opinas, Alex? Sí, no, creo que el embarazo hay muchos factores que nos llevan a esta situación en las adolescencias. Sin duda uno es la carencia de educación integral en sexualidad, en escuela, en casa. La carencia o la falta de información sobre el acceso a los servicios amigables, que eso es importante, que dependen prácticamente en todos los centros de salud. Existe un servicio amigable para adolescentes donde tienen que brindarles información, pero también de manera gratuita y con base en sus derechos, los métodos anticonceptivos con toda la información necesaria y bajo consentimiento informado de la persona usuaria, que en este caso sería la y el adolescente. Y ha funcionado. Finalmente, a partir de que se presenta la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 2015, teníamos una tasa de fecundidad de 70.3%, 72.3%, es decir, 70 embarazos por cada 1000 mujeres menores de 19 años, y al 2023 se redujo al 60% más o menos. O sea, redujeron 12
10, 12 puntos porcentuales. Entonces, está favoreciendo las diferentes acciones que se han hecho en el terreno de la educación integral en sexualidad. Faltan más, necesitamos acelerar esa reducción, porque finalmente también es comprender que el embarazo acontece por violencia sexual. En menores de 15 años, la gran mayoría de estos embarazos tiene que ver con violencia sexual. Y aquí un tema importante las familias son medulares, es poder acompañar cuando hay relaciones de noviazgo en desigualdad de edad, ¿no? Cuando tenemos adolescentes de 15 y 16 años con personas adultas, por lo menos con una diferencia de 5 años, y que a veces las familias avalan estas relaciones, son un factor de riesgo para las adolescencias, embarazos, violencias y demás. Entonces, ahí es muy importante este diálogo, ¿no? En casa. Muy importante, sí. Muy bien, muchas gracias. Acompañando lo que mencionas y retomando el tema de menstruación, creímos que cuando empezábamos a menstruar madurábamos, ¿no? Ese fue como el speech que nos dijeron. Pasaste y ahora ya eres una mujer. Y entonces creemos que iniciando la menstruación nos convertimos en personas maduras y creemos que por eso nos podemos relacionar con adultos o con adolescentes mucho más grandes. Nos hacen creer que los adolescentes, hombres, tardan en madurar y nosotros vamos más rápido. Y entonces viene este aval de relacionarnos con personas mayores y es muy difícil para niñas y para adolescentes entender que generalmente se va a tratar de una relación de poder, que va a haber algún tipo de abuso, y no necesariamente abuso sexual, pero sí se les está adelantando en etapas y es muy complicado cuando mamás se vincularon con personas mayores, cuando nos habla el 40 y 20, cuando nos dicen que el amor no tiene edad. Quitarlas de ese punto es muy complicado y creo que como papás y mamás enfrentarlos o confrontarles con eso no es la opción, sino empezar como a hacerles reflexión. ¿Cuál es la importancia de tener relación con personas de la misma edad? Figuras de poder, ¿no? Que nadie tendría que tener más poder en una relación. Que empezar a cuestionarles para que puedan identificar cuándo se encuentran en situaciones de riesgo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos habla otra profesora, la profesora Patricia, y dice, preparar a los jóvenes ante situaciones que se les presentan para tomar las mejores decisiones basados en el respeto. Eso es lo que se necesita. Muchas gracias. Álvaro nos dice, me doy cuenta de que hay mucha información sobre la sexualidad en los hogares, en las escuelas, etcétera, pero veo que ahora la juventud lo que aprende lo utiliza de mala manera. Los padres, en lugar de reprender, lo normalizan. Bueno, esta es su opinión. Victoria nos dice, mi pregunta para los panelistas, ¿a los cuántos años se puede empezar a hablar de sexualidad con los hijos? ¿Y cómo podemos empezar a hablarles de este tema en caso de que tengan orientación homosexual? Ok. La educación sexual se habla pues prácticamente desde que nacemos. Digo, porque pues tenemos un pene y una vulva, ¿no? Una identidad, ropa, colores. Entonces creo que una parte muy importante es esto, ¿no? No hay una edad en sí, no hay una edad para hablarlo. Creo que es un tema que se debería de abordar desde siempre. Si estamos hablando de cuestiones de relaciones sexuales, bueno, pues hay etapas para todo, porque bueno, al final ni siquiera un pequeño de 6, 5 años nos va a entender eso. Sin embargo, tienen muchas dudas filosóficas sobre su propia existencia y creo que pues se tiene que empezar a hablar desde siempre. La sexualidad es inherente al ser humano. Lo vemos en los animales, en las plantas, en todos lados. Claro. Y es algo muy bonito. Además de que la sexualidad, volvemos a repetir, no tiene nada más que ver con las relaciones sexuales, sino tiene que ver con las partes afectivas, tiene que ver con los contextos sociales, con la cultura, con la manera en cómo nos relacionamos. Y creo que desde ahí podríamos empezar, ¿no? A partir desde vernos nuestros cuerpos y conocer quiénes somos, ¿no? Y cómo somos y cómo nos consideramos, ¿no? Creo que desde ahí. Sí, creo que yo diría 3 elementos que hay que verlo para poder plantear de qué vamos a hablar. Uno es comprender el desarrollo de tu hijo o tu hija, cómo va desarrollándose, eso es esencial. 2, la socialización que tiene, es decir, si tu hijo es único, pues va a tener una socialización menor a que si tuviese un hermano más grande, o si tiene primos o demás, ya implica estar atenta a ello. Y 3, como un elemento de referencia, revisa los libros de texto de tu hijo o tu hija, ¿no? Ahí te van a dar elementos de qué información está para que tú vayas preparado o vayas acompañando cuando vayan abordando ese tema, ¿no? Ahora, existe la educación formal e informal.
Y la informal es la que le hemos dado siempre, desde siempre. Cómo les educamos, cómo les vestimos, cómo les hablamos, qué omitimos, qué caras hacemos cuando no queremos hablar de algo, las relaciones que tenemos con nuestras familias. Todo eso es la parte informal, ¿no? La televisión. Nosotros somos generación de ver televisión, ¿no? Y es algo que nos educó. La formal tiene que ver con llevarles a un taller, a un curso, hablarles de un tema específico, presentarles material didáctico, pero al final todos y todas crecimos con educación informal. Algunos tuvimos acceso ya a otro tipo de educación y que esa es una de las cosas que se está promoviendo, Claro. que todos podamos tener acceso a información real, científica. Ajá, muy bien, pues entonces ahí ya están las herramientas. Muchísimas gracias, Ana Cris, por acompañarnos. Giselle, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes que participaron con nosotros en Diálogos en Confianza, que nos escribieron. Les agradecemos de verdad mucho y ojalá que este programa les haya servido a usted y a sus hijos. Azucena, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Leti, a todos los que nos escribieron. Todos los datos se quedan en las redes porque están preguntando. Hasta luego.